Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a una de nuestras últimas conversaciones de alto impacto del 2021, que ya es poco, en Liderar lo Nuevo con Pedro Vaquero. Muchísimas gracias a todos los que os conectáis. Ahí os veo, Carlos, el Hola, artífice, muy buenas. artífice Tata. de esta gran reunión. Muchas gracias, Carlos, y a todos los que estáis. Buenas tardes a todos. Sí, lo único que os iba a pedir para poder escuchar mejor a Pedro es que pongamos nuestros micrófonos en silencio y vuestras cámaras como os apetezca, como estéis más cómodos. Así que ya sin más dilación entro a presentaros a Miriam González, que es una de las creadoras de Liderar lo Nuevo. Miriam es abogada, es una experta en liderazgo de servicio y por ello es mentora, es speaker y es coautora de varios libros de liderazgo. De hecho, tanto es así que ya va por el tercero que lanzará en el 2022. También es vicepresidenta estratégica de alianzas de UCARE. Y bueno, aparte de todo esto, a mí lo que me gusta decir de Miriam es que tiene tantas cosas, pero que lo que más resalta es que es una gran persona. Y la verdad que es una gran compañera de viaje en este Liderar lo Nuevo. Así que Miriam, otra vez aquí en otra conversación de alto impacto, ya la última del 2021. Sí, madre mía, se ha pasado el tiempo volando. La verdad es que han pasado unas cuantas y la verdad es que se echa de menos, ¿no? Es decir, bueno, pues un año hemos pasado aquí con las conversaciones de alto impacto. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación y la verdad es que, bueno, que el tercer libro también interviene Mónica, pero también interviene Carlos Rebate, un montón de gente potente que vamos a hablar de educación, de liderazgo en la educación. Así que vamos a hacer hemos hecho un equipazo que yo creo que vamos a liderar desde el servicio en la educación. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis y que habéis participado. También he visto a Miriam Hernández, que también está. Así que fijaros, o sea, aquí hay unos cuantos ya. Bueno, y a mí me toca pues presentar a Mónica Albuja. Pues se define a sí misma como mujer emprendedora y empresaria. Además es changemaker, futurista y executive coach en liderazgo. Y a mí lo que más me gusta de presentar a Mónica es decir cuál es su propósito. Que su propósito es servir, empoderar y ser útil para liderar la transformación de uno mismo, para ser mejor persona, mejor profesional y construir un mundo mejor. Además, Mónica es MCC y experta en liderazgo, comunicación relacional, neurociencia y gestión del talento. Ha sido directora de marketing y ha desarrollado su carrera profesional en multinacionales como Coca-Cola, Procter & Gamble, Grupo... es que este no lo sé, ¿eh? Campari. Y Meliá Hoteles. Bueno, y además, bueno, pues es una compañera de viaje con la que iniciamos este proyecto, que además, bueno, lo inició ella, me sugirió a mí la idea, que yo creo que ya llevamos más de un año con él. Y bueno... Miriam, casi dos. Ay, no me lo digas, 2 años ya, casi, es verdad, en marzo, en mayo, hace 2, así que tremendo. Bueno, y os voy a presentar Liderar lo Nuevo para todos aquellos que no habéis tenido la ocasión de poder estar aquí con nosotros, ¿no? Y que creo que merece la pena pues saber por qué estamos aquí cada 2 miércoles en este caso, presentando personas que lideran lo nuevo, ¿no? Bueno, pues Liderar lo Nuevo tiene como misión servir como catalizadores del liderazgo de servicio. Tiene el propósito de acelerar la transformación vital, profesional y empresarial y organizacional de la sociedad, educando en la relevancia de incorporar la vocación de servicio a nuestra vida para lograr nuestra realización personal y profesional. Tiene la visión de inspirar desde el ejemplo para influir e impactar en el cambio real de las personas, gracias a crear un modelo de liderazgo de servicio actual, que es Liderar lo Nuevo, consolidar una red de verdaderos líderes que ejemplifiquen desde sus acciones y decisiones el modelo de Liderar lo Nuevo y la formación y entrenamiento, ¿no?
Y los valores de liderar lo nuevo, porque el liderazgo de servicio se sustenta en valores, son el amor, la generosidad, la libertad, la lealtad, la integridad, la humildad y la justicia. Y por último, la paz, que es un valor esencial, haciendo posible, entre otras cosas, pues conseguir la ecuanimidad, ¿no? ¿Y desde dónde lideramos lo nuevo? Pues lideramos lo nuevo desde el ser, no desde el tener. ¿Y cómo lo hacemos? Pues liderar desde el ser, desde 4 pilares. Desde nuestro propósito, nuestros valores, la escucha esencial y la excelencia. Bueno, pues esto es liderar lo nuevo y por otra parte hoy vamos a presentar pues a un gran líder que lidera lo nuevo desde el servicio también, que se llama Pedro Vaquero Marcos, que además nos lo ha presentado otro gran compañero, que es Carlos Rebate, que es amigo nuestro, que forma parte de la comunidad de Liderar lo Nuevo, aparte de en otros grandes proyectos con los que colabora con nosotros. Pues Pedro Vaquero Marcos desarrolló su carrera profesional en Meta 4, en la que ha ocupado diferentes puestos durante 24 años. Luego ha trabajado en Alquimia Essential Transformation, que, bueno, sigues ahí, ¿no? Luego es profesor en laacademia.org, ha publicado 5 libros en la iniciativa 5 libros, 5 causas, de los cuales nos va a hablar a lo largo de la conversación de hoy. Es cofundador del programa Quiero y fundador de Coloria, que lo acabas de fundar, ¿no? Así que nos lo va a contar también hoy. Así que muchísimas gracias, Pedro, por estar hoy aquí liderando y enseñándonos a liderar. Muchísimas gracias. Bueno, un placer por mi parte estar aquí también acompañado. Vamos a ver quién enseña hoy qué a quién comparte, pero está claro que con eso que acabas de comentar, tanto tuyo como de Mónica, como de algunas otras personas que conozco, como el caso de Carlos, casi que yo tendría que venir aquí a escuchar, ¿no? Más que hablar. O sea que bueno, encantado por mi parte de compartir este espacio con vosotras. Muchas gracias, Pedro, a ti. Y bienvenido a Liderar lo Nuevo. Así que cuéntanos, desde la curiosidad, ¿qué es liderar lo nuevo para ti, Carlos? Perdón, Pedro. Pues mira, ahora que Miriam estaba hablando acerca de vuestra definición, de qué es liderar lo nuevo, la verdad es que me siento muy identificado con una buena parte, ¿no? de las cosas que ha dicho. Ha hablado de inspirar desde el ejemplo. A mí me gusta, sobre todo desde ese término, desde la primera vez que me habló Carlos en su momento de él, yo os diría como la parte más pues de tomar las riendas de alguna manera, ¿no? De tu vida en ese sentido, ¿no? Y me liga mucho con el que precisamente es el claim pues de la ONG que he fundado, que se llama Coloria, ¿no? El claim de Coloria es: el final lo creas tú. Entonces, fijaros un poco también, de alguna manera, los vínculos, ¿no? con lo de liderar lo nuevo. A mí me gusta mucho el trabajar desde ese lugar de poder que cada uno tenemos, ¿no? Independientemente de lo que pasa afuera, pues todo lo que hay de viaje interior, ¿no? Pues en esta vida que nos toca vivir, para desde ahí, obviamente desde ese espacio, pues tomar tus propias decisiones y ir canalizando lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando uno mira desde ese lugar, pues es como que claro, pasas a ser el protagonista, ¿no? Entonces, todos esos lugares que facilitan de alguna manera esa mirada, facilita la mirada en la que tú eres el protagonista y en el que pones el foco realmente en tu campo de acción, pues a mí me encantan. Y desde luego, pues en esta etapa de mi vida que estoy viviendo, intento ocupar esos espacios y crear desde esos espacios, ¿no? De hecho, gran parte de los programas que ha mencionado antes Miriam, lo que estamos haciendo con Quiero, que al final es un programa pues de empoderamiento y liderazgo también para personas que tienen daño cerebral, lo que estoy haciendo desde Coloria, todo apunta a ese lugar, ¿no? Apunta a ese empoderamiento interno, ¿no? Apunta en el fondo a eso que vosotras de manera muy sabia también llamáis liderar tu vida, ¿no? O sea, que tiene mucho vínculo, como veis, ¿no? Con todo este tipo de cosas, ¿no? que yo por mi lado estoy haciendo. Bueno, ¿y cómo lideras lo nuevo en tu vida? ¿Cómo lidero lo nuevo en mi vida? Mira, hace unos años seguramente te hubiera dicho desde la mente, pensándolo mucho, ¿no? Y planificando y viendo y tomando acción, ¿no?
Ahora te diría que desde el corazón, sobre todo pues escuchándome e intentando, para mí algo clave a la hora de este proceso que dices de cómo lidero yo mi vida. Te diría que para mí en esta fase en la que me encuentro es súper importante la congruencia. Entonces es como que intento mirarme y intento ser congruente de alguna manera entre, pues sobre todo entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? De alguna manera, pero intentando poner el foco en eso, en lo que siento. O sea, de alguna manera, cuando estoy tentado de hacer algo que no resueno con lo que no pienso, intento no hacerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi manera, ¿no? de liderar lo nuevo, ¿no? Como dices. Y Pedro, ¿nos puedes dar así algún ejemplo que tú uses para tener esa coherencia y para decir, bueno, me siento en coherencia con lo que siento, por lo tanto actúo? Cuéntanos un poquillo más. A ver, ¿qué te podría yo decir con respecto a eso, Mónica? O sea, para mí ha sido clave, pues dentro del trabajo personal que yo he ido haciendo y que comencé, pues seguramente en la última fase de mi etapa profesional, en la que trabajaba como directivo en Meta4, pues ahí inicié de alguna manera un camino que comenzó con una hoja en blanco, ¿no? Pues subido encima de un avión en esta etapa en la que estaba constantemente viajando, tenía responsabilidades en Latinoamérica, viví en algún país de Latinoamérica, luego me volví a España y durante casi 10 años estuve viajando todos los meses a Latinoamérica, a distintos países, ¿no? Entonces fue una etapa muy bonita, pero fue una etapa también con muchos desafíos personales que pues, me permitieron, seguramente todos hemos viajado más de una vez a Latinoamérica, he hecho viaje transoceánico y son viajes de muchas horas donde te da tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Y yo en uno de esos viajes pues me senté delante de una hoja en blanco y eso lo cambió todo. Yo si estoy aquí con vosotras hoy seguramente fue por eso, porque hace unos años hice ese ejercicio, ¿no? De sentarme delante de una hoja en blanco, de ahí salió un relato, luego 2, luego 3, luego un primer libro, pero sobre todo salió un proceso de descubrimiento personal, ¿no? De una persona que hasta ese momento era sumamente racional, era puro hemisferio izquierdo, que había andado por la vida considerándose brillante académicamente en determinadas materias que tenían que ver con las matemáticas y este tipo de cosas, y que me consideraba un negado en todo lo que tenía que ver con las artes, ¿no? Y un día esa hoja en blanco me permitió explorarme y me permitió ver hasta qué punto las creencias nos condicionan en la vida, ¿no? Y entonces inicié ese camino como digo, de autodescubrimiento que me fue guiando hasta el lugar que tenemos, que digamos que ocupo hoy, ¿no? Entonces, para mí, al hilo de tu pregunta, Mónica, por no desviarme, yo te diría que, claro, en aquella fase seguramente para mí era muy importante el intentar por todos los medios controlar lo que ocurre, ¿no? Que de alguna manera es lo que uno se encuentra haciendo, ¿no? Hacer cosas para intentar estar lo mejor posible en todas las facetas de la vida, que eso está muy bien, pero claro, eso llevado al exceso genera de alguna manera un control que no es bueno, ¿no? Y yo dentro de ese viaje pues aprendí a fluir de alguna manera, ¿no? Y aprendí de alguna manera a aceptar lo que la vida te trae. Y entonces desde ese lugar la realidad es que se construye de manera totalmente diferente, ¿no? Y para mí esto que hablamos del liderar tu vida o del final lo creas tú, como digo, parte desde eso, parte desde una aceptación de lo que te trae la vida, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Bueno, y 24 años trabajando en Meta4, con una gran carrera, habiendo sido director general para América Latina. ¿Qué aprendizajes como líder nos puedes aportar de esta parte de tu vida? Pues la verdad unos cuantos, porque fue una etapa amplia, como bien dices, lo que comentaba, fueron 10 años. Fueron 10 años, yo me considero una persona muy afortunada por haber tenido esa experiencia. Para mí fue sumamente enriquecedora el dirigir y el estar viviendo como tal en varios países, culturas diferentes y demás. Tener también, por el rol y por el tipo de empresa en la que estaba, pues tener un margen de maniobra importante a la hora de poder tomar decisiones y demás. Entonces, en el terreno profesional, la verdad es que fue una etapa para mí bastante productiva, bastante interesante, ¿no?
pero ahí, ¿cómo decirte en términos de aprendizajes? Sobre todo en la última etapa, hablábamos pues de compañía, por ejemplo, el caso, como digo, de Meta4, donde, digamos que fue donde yo estuve. Estábamos hablando pues, por ejemplo, de gente con antigüedades muy amplias para lo joven que era la compañía, ¿no? Eso lo recuerdo como que fue seguramente una de las tareas más desafiantes, ¿no? Pues el tener que lidiar con gente con muchos años de experiencia y con lo que hay detrás en términos pues, de los temas de motivación, de los temas que hay detrás pues, de los propios propósitos personales de la gente, ¿no? Y ver hasta qué punto esos propósitos personales o no encajan con los propósitos organizacionales, ¿no? Eso fue lo que ya en los últimos años de mi etapa profesional, lo que seguramente me llevó, pues me llevó más, o de lo que recuerdo, ¿no? Más experiencias y más desafíos, ¿no? A la hora de poder ver pues de alguna manera, cómo desde la empresa en muchas ocasiones, pues dependiendo del tipo de instrumentos de que dispongas, pero obviamente la dificultad de hacer eso, ¿no? La dificultad de alinear esos propósitos personales de la gente con los organizacionales, porque si no, obviamente la gente vuela cuando llegan pues a determinados estadios en sus carreras, y ya no estoy hablando solamente pues ni de temas retributivos ni de temas de responsabilidad, sino al final lo que digo, ¿no? De temas de propósito, ¿no? Entonces, en cuanto uno se da cuenta de eso, lidiarlo desde una posición directiva en la empresa tampoco es fácil, ¿no? Y eso me supuso un desafío, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en mi caso, pues mirar al final, ¿no? La senda que tomé, ¿no? Pues obviamente, pues por alinearme yo con mi propio propósito, que estaba lejos del de la compañía, ¿no? Y entonces, como digo, para mí sin duda fue uno de los desafíos, más allá de temas más cotidianos, que obviamente seguramente pues todos hemos tenido de una u otra manera, pero sí recuerdo ese, ¿no? ese alineamiento de propósitos, como digo, como la parte más desafiante, ¿no? Y alineándote a tu propósito, tanto te alineaste que dejas la compañía y ahora, por ejemplo, entre todo el elenco de cuestiones que desarrollas desde esa hoja en blanco, pues eres profesor en la academia.org en liderazgo de valores. Para ti, Pedro, ¿qué es lo que aportan los valores al liderazgo? Pues es que yo no veo, yo directamente, más que aportan, para mí el liderazgo sin valores, pues no es no es liderazgo, lo podemos llamar de otra manera, ¿no? O podríamos buscar otro término, pero al menos yo lo interpreto desde ahí, ¿no? Para poder liderar, además yo soy de los que piensan, ¿no? que al igual que puede llegar a ocurrir con uno de los liderazgos más importantes que uno tiene en la vida y que tiene que ver con sus propios hijos, ¿no? De la misma manera que ese liderazgo se hace desde el ejemplo, ¿no? Pues el resto también. Entonces, ahí los valores para mí es una pieza clave porque, pues de nuevo, porque estás vendiendo verdad y lo que haces para inspirar a otros y para liderar desde esa inspiración, pues es vender lo que eres, ¿no? O exponer o ayudar o acompañar con lo que eres, ¿no? Entonces, si lo que eres no está formado por una serie de valores con los que otros se puedan sentir identificados, pues directamente, como digo, para mí es un liderazgo vacío, ¿no? Al menos así lo vivo yo. Bueno, ¿y cuáles son tus valores, no? ¿Y para qué te sirven? Pues hombre, seguramente también has definido antes, Miriam, los valores de liderar lo nuevo. Seguramente me alineo a muchos de ellos, ¿no? Que tienen que ver, pues que tienen que ver con la verdad, tienen que ver, seguramente en mi caso, pues con la ayuda al otro, ¿no? O sea, yo dentro de este viaje de exploración que os comentaba, que comencé con esa hoja en blanco, pues seguramente algo que ahí me quedó claro y manifiesto y que de alguna manera yo lo había experimentado en otras etapas de mi vida, pero en esta última etapa, después de la hoja en blanco, me quedó claro y manifiesto, es el hasta qué punto yo he venido aquí para ayudar a otros, ¿no? Entonces, en cuanto tuve esa certeza, en mi caso todo cambió y en cuanto me alineé de esa manera a ese objetivo, ¿no? Es decir, cuando me puse al servicio de mi propósito, pues es como que todo cambió, ¿no?
Entonces, en mi caso, como digo, pues ese es un valor fundamental, ¿no? Hablabas antes del amor también, hablabas de la generosidad, de la libertad, que son valores con los que claramente pues yo también me identifico, ¿no? Toda esa parte de empoderamiento que hablábamos, pues de alguna manera embebe estos valores, ¿no? Y hablas de que para ti el liderazgo sin valores es un liderazgo vacío y que son esenciales el hecho de liderar desde los valores. ¿Cómo los usas tú, tus valores, ese amor, esa generosidad, ese dar al otro, para liderar en tu día a día? Hombre, te diría que de momento como que pues, lo manifiesto en los proyectos que de alguna manera, en los proyectos que me involucro o en los proyectos que creo, ¿no? Habéis mencionado algunos de ellos, pues por ejemplo Coloria, que es el proyecto, la ONG en la que estoy ahora mismo volcado al 100%, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver de alguna manera pues con mi contribución hacia eso, ¿no? Es decir, el que una vez que descubro mi propósito, una vez que tengo claro cuáles son mis valores, de qué manera puedo hacer que todo eso, es decir, si mi propósito es la ayuda a los demás, si mi propósito vinculado con esto, bueno, pues si luego hablamos de Coloria, podemos hablar de la creatividad, podemos hablar de los niños, que es el punto al que la dirijo, pues me dices que cómo lo hago. Pues de alguna manera lo que hago en este caso es montar una ONG como Coloria para poder desplegar, en este caso, la creatividad hacia los niños de una manera un poco más amplia. Y luego me involucro en proyectos, pues como el caso que habéis dicho de Quiero o demás, que son, o la academia, digamos un poco mi rol de profesor en la academia, que al final lo que me permite es compartir esto con los demás para que pueda llegar a más gente, ¿no? Entonces eso, al final, vuelvo al tema de la congruencia, ¿no? Del que hablaba antes, ¿no? Pues intento ser congruente entre esto que siento y lo que hago, ¿no? Entonces ese para mí fue el paso crucial cuando decidí dejar la empresa. Para alinearme precisamente pues con todos estos valores, ¿no? Bueno, y muchas personas, bueno, en lo profesional, pues ponen su foco pues en la parte técnica. Todos hemos visto, como siempre os han dicho, estudia 2 másters, no sé qué, todo el mundo tiene un carrerón técnicamente hablando, ¿no? Impresionante. ¿Y por qué debemos mirar a los valores para alcanzar el éxito? Porque yo creo que en el fondo debemos cambiar nuestro foco de esa parte técnica y llevarla a la parte del ser, a la parte de esos valores y desde ahí construir y bueno, y por supuesto pues aprender, ¿no? Y aprender esa parte técnica. Entonces, bueno, cuéntanos, a ver. Hombre, yo lo que veo es al final, el viaje es muy personal de cada uno y cada uno obviamente debe ver, ¿no? Desde qué lugar construye y desde qué lugar quiere caminar y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Pero como digo, en el momento en el que uno explora desde el ser más que desde como digo, en el momento en el que bajamos nuestro punto de decisión de aquí, digamos, un poco, ¿no? De la cabeza y lo bajamos hacia el corazón, pues hay que ver qué sale de ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que de ahí pueden salir determinado tipo de destrezas técnicas necesarias que pueden ser complementadas perfectamente, ¿no? Pues con todo tipo de máster, con todo tipo de formaciones y demás, pero para mí eso debe ser el después de, no en el primer paso, ¿no? Para mí ese es el tema, que si uno pretende de alguna manera aclarar el que quiere hacer en su vida a base de másters y demás, en mi experiencia o con mi experiencia o desde mi camino, creo que está poniendo las fichas en el lugar equivocado. O sea, seguramente para el viaje pues es mejor preguntar o aclarar primero determinado tipo de cuestiones que tienen más que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Pues de tu propósito y de lo que quieres hacer y desde dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de orden, ¿no? Tal cual lo veo yo. Pedro, ¿cuál es tu propósito en la vida? Pues mira, lo descubrí, como digo, en esta última etapa y para mí el propósito tiene que ver con ayudar a otros, sobre todo a desplegar su creatividad, ¿no? Yo dentro de toda esta etapa, dentro de todos estos años profesionales, ahí siempre he tenido algo medio oculto, pues por las capas de cebolla, por lo que nos va pasando, ¿no? Pues porque vamos caminando en la vida
y solemos tender a identificarnos con lo que hacemos, ¿no? Entonces muchas veces fíjate lo poderosa que es la palabra ser, ¿no? El uso del verbo ser, ¿no? Decimos, soy informático, bueno, no eres informático, has estudiado, pero tú eres muchas más cosas que esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando solo haces eso y cuando te pasas una carrera profesional de 20 años en una empresa informática, terminas creyéndote lo que eres eso. Y tú eres mucho más que eso. Lo que ocurre es que, de nuevo, si nunca te lo preguntas o si nunca das espacio como para conocer qué otras cosas tienes o qué otras cosas sabes hacer, aparte de ser informático, pues efectivamente te morirás y seguramente en tu lápida pondrán fuiste informático, pero porque tú quisiste, ¿me explico? Entonces, pues claro, en el momento en el que tú vas haciéndote preguntas y tú vas cuestionando determinado tipo de cosas, pues llegas a lugares totalmente diferentes, ¿no? Bueno, y bueno, vas a hablar de los libros, ¿no? 5 libros, 5 causas. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Y cuál es tu causa? Bueno, pues los 5 libros, 5 causas, la realidad es que para mí fueron, os lo tengo que confesar, para mí han sido un instrumento, ¿no? Yo después de ese viaje con la hoja en blanco, de la que os hablaba, pues claramente de ahí vino un primer cuento, un primer relato, luego vino un segundo, luego vino un tercero. Y claro, yo disfruté tanto del proceso y me asombré tanto ante aquello, ¿no? De ser capaz yo de hacer todo eso cuando nunca lo había hecho, que pues me puse el objetivo de escribir el primer libro, ¿no? Y bueno, pues yo tenía claro que yo quería destinarlo pues, a una causa solidaria, que en aquel entonces pues el primer libro fue La vida en positivo y lo destiné a aldeas infantiles, ¿no? Entonces ahí, como yo, sobre todo entonces, ¿no? Como soy muy de objetivos, me ayuda mucho, ¿no? Para guiarme el ponerme ciertos objetivos. Ahí me puse el objetivo de escribir 5 libros y destinarlo a 5 causas solidarias distintas, ¿no? Recuerdo que en aquel entonces, en una entrevista, ¿no? Me preguntaban, ¿y de qué van a ir el resto del libro? Digo, no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea, pero bueno, este tema de la creatividad para mí fue tan sorprendente y a día de hoy lo sigue siendo, como yo siempre digo, ¿no? Digo, yo ahora mismo, si me preguntas, digo, pues yo no sé qué va a ser lo próximo que escriba, pero yo sé que cuando me des espacio, cuando me regales espacio de hoja en blanco, de ahí va a surgir algo, ¿no? Entonces eso me resulta mágico, ¿no? Seguro, bueno, aquí tenemos varios escritores en la sala. A mí me pasa eso, o sea, a mí me pasa el hecho de decir, cuando yo me siento a escribir algún relato, de nuevo, es como que si no destino ese tiempo, ese relato que tengo dentro nunca va a existir. Entonces ese pequeño espacio a mí me resulta mágico, ¿no? A la hora de decir, me voy a sentar y vamos a ver qué surge de aquí, ¿no? Pues con los 5 libros, 5 causas me pasó eso, o sea, yo empecé el camino con relato corto, escribiendo relato corto. Los 2 primeros libros, que fueron La vida en positivo y Colección de sueños, pues son libros pues eso, de colección de relatos para toda la familia, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero por encima de todo, Miriam, yo te diría que fueron un instrumento para mí, pues para mostrarme de lo que era capaz y para mostrarme pues todo este camino, lo que os decía, ¿no? El hasta qué punto las creencias son tan importantes en tu vida que son capaces de condicionarla por entero, ¿no? Entonces yo en cuanto empecé a cuestionarlas y en cuanto empecé a trabajar aquello, el tema cambió, ¿no? Y me enseñaron muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, La vida en positivo, seguramente ahí, por contaros una pequeña anécdota. Claro, yo en aquel momento La vida en positivo lo escribí ya hace 5 años, ¿no? Pues plena etapa de directivo, ¿no? De directivo en Meta 4, ¿no? Entonces yo reconozco que estuve pensando durante el tiempo que escribí el libro, estaba convencidísimo de escribir ese libro con seudónimo. Porque, claro, digo, yo soy un directivo de una empresa, este es un libro como muy íntimo, ¿no? Muy de relatos inspiradores, muy de lo que yo pienso. Digo, la gente va a esperar de mí que yo escriba un libro pues de técnicas comerciales, un libro de liderazgo, un libro de innovación. Y entonces va Pedro y escribe un libro íntimo, un libro pues eso, de relatos que apuntan al corazón. Digo, ¿qué va a pensar la gente de mí, no? Pues seguramente, de nuevo, os digo que si estoy aquí es porque un día decidí escribir o decidí sentarme delante de una hoja en blanco, pero también porque decidí no escribirlo con seudónimo, ¿no? Y decidí exponerme y decidí llevar adelante esa congruencia de la que os hablaba y decir, este soy yo, me da exactamente igual
que llegue alguien y me diga, pero macho, un director general de tal, escribiendo este tipo de historias. Y como digo, sobre todo La vida en positivo, por eso me gusta contar que fue un libro para mí, ¿no? De alguna manera. Y luego, bueno, pues de ahí se inició todo, o sea, de ahí surgió Colección de Sueños, y de ahí el tercer libro ya, pues fue un libro de literatura infantil, ¿no? Ahí me pasó algo interesante, también algo curioso, porque yo soy muy juguetón y también eso me lo llevo un poco a mi rol como escritor, ¿no? Entonces, estas historias cortas de las que os hablo son historias cortas que de alguna manera me gusta mucho usar la fórmula del giro inesperado en la historia, ¿no? Que tú piensas que realmente el desenlace va por un lado, por un lugar y te hago el cambio, ¿no? A última hora, ¿no? Y bueno, yo tengo 3 hijos y mis hijos mayores cuando leían las historias, ¿no? Pues un poco como que decían, jo, papá, esta historia me ha encantado, pero aquí me ha sorprendido porque yo pensaba que iba a acabar de otra manera, ¿no? Y entonces eso como que me encendió la bombillita y lo que hice para el tercer libro, que se llama Historias del Reino de Baram, pues lo que hice fue escribir un libro de literatura infantil pensando en ellos, ¿no? Muy inspirado seguramente en Las Mil y una Noche, que para mí fue un libro de cabecera. Y entonces empecé a escribir historias y las historias las dejé interrumpidas, ¿no? Entonces busqué un punto de conflicto en la trama donde al protagonista le ha pasado algo, tiene que tomar una decisión. Entonces ahí interrumpo la historia y ahí se la pasé a mis hijos para que la acabaran. Y bueno, pues lo que hicieron me gustó tanto que lo llevé a su colegio, y les propuse que publicáramos un libro con el final escrito por los niños del colegio, ¿no? Y al colegio le encantó la idea, lo hicimos en su colegio, luego me llamó otro colegio, luego otro, y bueno, pues así hasta que hemos llegado a 20.000 niños en 15 países y en 3 idiomas a día de hoy, y ha sido pues lo que ha montado, pues, lo que ha sido de alguna manera el germen de Coloria, ¿no? Coloria bebe de todo aquello. Pero claro, fijaros el camino, es que esto para mí, digamos, me gusta ponerlo así porque Coloria, cuando me pregunta, digo, Coloria no es que esto sea el sueño de toda mi vida, o sea, Coloria obedece a un camino, de alguna manera, que yo inicio con esa hoja en blanco y donde yo me voy dejando guiar y voy dejando que vayan pasando las cosas, ¿no? De alguna manera. Qué bueno, Pedro. Y ahí desde ese juego que que les abres a tus hijos de terminar ese libro que tú empezaste a escribir, Historias del Reino de Baram, ahí, ¿qué hace ese libro? ¿Qué nos enseña de bueno? ¿Qué nos enseña de bueno Historias del Reino de Baram? Pues yo te diría que muchas cosas, porque claro, un libro con esa intención que hablamos, ¿no? de que los niños creen el final, en este caso, ¿no? A las historias, pues claro, enseña al final muchas cosas, ¿no? Como yo siempre digo. El primero, pues que no hay 2 finales iguales, ¿no? De estos 20.000, pues más ya de 20.000 finales que se hayan escrito, no hay 2 finales iguales, ¿no? Pues como no hay 2 personas iguales, ¿no? Entonces, de alguna manera, parece que nos está tocando vivir una etapa en la que está todo sumamente polarizado, ¿no? Todo es como muy binario, en mogollón de facetas de la vida, ¿no? O es 0, o es 1, o es blanco, o es negro. Pues no, o sea, al final resulta que lo que hablamos, que con ejercicios como esto te das cuenta de que cada persona pues tiene un matiz de gris, tiene un matiz de color que le hace pues totalmente diferente al resto, ¿no? Entonces, estos espacios al final permiten tomar conciencia desde el simbolismo y desde la metáfora en este tipo de cosas, ¿no? Como digo eso, pues que no hay 2 finales iguales, y sobre todo cuando hacemos este ejercicio con los niños también le estamos diciendo que cada niño es libre para elegir ese final y que confiamos en él para hacerlo. O sea, también le estamos empoderando y estamos aumentando su autoestima al decir crea tú el final, ¿no? Porque claro, hay mucho simbolismo detrás del decirle a un niño que cree el final de una historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso es lo que intentamos impulsar, ¿no? Y bueno, ya el colofón final es cuando el niño ve su nombre como escritor en la portada, ¿no? Es decir, que a un niño de 10, 12 años pues pueda ver eso, pueda ver su nombre en la portada, pues es algo que no se le olvida, ¿no? Con la primera edición del libro de Historias del Reino de Baram, que estuvimos firmando libros en la caseta de la editorial Colima pues hace unos años, pues claro, yo me llevé a los niños
de aquella edición de GSD. Entonces, claro, pues ver a los niños, como digo, de 10-12 años firmando ejemplares en la Feria del Libro, pues yo estoy seguro que va a ser una experiencia que no olviden en la vida, ¿no? Oye, y Coloria es la ONG que, bueno, que da forma al Reino de Barak. ¿Cómo empoderáis a los niños, los futuros líderes del mundo? Bueno, pues como os decía, seguramente con todo este simbolismo, Miriam, ahí pues empezamos o sea, llega un momento en el que pues el proyecto de Historias del Reino de Barán se hace tan grande, pues que lo que digo, yo ya estoy ahí en una etapa de escuchar las señales y digo, bueno, pues claramente este proyecto y esta iniciativa merece otro tipo de vehículo, ¿no? Merece una organización que haga que esto llegue más lejos aún, ¿no? Y entonces ahí fue cuando decido fundar una ONG, ¿no? Para que sobre esta base empiece a construir sobre esa misión, ¿no? Porque la misión de Coloria pues es esta que hablamos, ¿no? O sea, es desplegar la creatividad de niños y niñas de todo el mundo, empoderándoles y generando conciencia social, ¿no? Entonces lo hacemos a través de los cuentos, por esto que estamos hablando. O sea, usamos el cuento inacabado como recurso, como uno de los recursos, pero no es el único. Bueno, usamos la metáfora, hay mucho de programación neurolingüística detrás, aquí hay mucha gente que conoce acerca de la programación neurolingüística. Pues yo dentro de este camino de desarrollo personal que os comentaba antes, pues también me formé en programación neurolingüística. Y lo veo como súper potente a la hora de nuevo, pues de dar elementos para que cada niño, pues llegue el cuento a su lugar, porque lo bonito también al final de los cuentos y de la metáfora es que no aleccionan, ¿no? O sea, los cuentos y la metáfora te permite trabajar o llegar, digamos, a esa dimensión emocional del niño, te permite trabajar con su hemisferio derecho y hace que al final, como digo, que cada niño extraiga de ese cuento y de esa metáfora lo que tiene que extraer y se lo lleva hacia su lugar, ¿no? Entonces, pues la verdad, en estos años he tenido la fortuna de vivir procesos muy, muy bonitos. Ahora con Coloria World, incluso, que ahora todo esto lo tenemos en una plataforma web, pues están usando algunos de estos cuentos en consultas de psicólogos infantiles y bueno, algunos cuentan procesos muy bonitos, ¿no? De cómo a través del cuento, con todo esto que estamos hablando, pues de la metáfora, pues de dar al niño, porque al final lo que estamos hablando, lo bonito de esto es que no estamos enseñando nada, estamos ayudando a que el niño conecte con sus recursos internos para desde ahí dar la solución de alguna manera, ¿no? Eso es también de alguna manera lo que hacemos con El final lo creas tú, ¿no? Es el niño el que lo hace, es el niño el que descubre y es el niño el que lo crea. Entonces, detrás de ese proceso, pues hay muchos elementos sanadores, muchos elementos para tratar determinado tipo de situaciones delicadas por las que están atravesando los peques, pues que puede ser una herramienta que les ayude mucho, ¿no? Y desde esa hoja en blanco que te ha acompañado para escribir tus sueños, tus causas y hasta fundar una ONG, ahora en el 2022, ¿cuál va a ser tu próximo reto, Pedro? Bueno, de cara al 2022 te diría, pues por siendo muy pragmático, obviamente es seguir haciendo que Coloria llegue a más lugares, ¿no? Como hablamos, es una ONG muy nuevita que ha surgido este año y bueno, pues la plataforma web la hemos lanzado hace nada, o sea, la hemos lanzado hace escasas 2 semanas. Y bueno, pues todo el año próximo lo vamos a dedicar a incluir más contenidos. Estamos trabajando también, vamos a empezar yo creo que es una herramienta muy chula de alguna manera para ayudar con todo este tema de generar conciencia social del que hablábamos antes, pues para poder ayudar a visibilizar temas que tengan que ver, pues no sé, con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque las temáticas de los cuentos van a versar sobre eso, ¿no? Y eso nos va a permitir también acercarnos al mundo de la empresa como ONG, pues para construir alianzas y visibilizar determinados objetivos, ¿no? Vinculados con las empresas.
Entonces vamos a trabajar fuerte en eso y vamos a trabajar en una línea que, por esto que habéis escuchado, pues ya veis que a mí me motiva bastante, que al final son los cuentos, para mí internamente yo los llamo metafóricamente cuentos para subir montañas, ¿no? Y son en el fondo cuentos para tratar situaciones desafiantes en la vida de un niño, ¿no? Es decir, cómo explicar a un niño en edades tempranas, cómo explicarle lo que es la muerte, cómo explicarle la enfermedad, cómo explicarle lo que es la discapacidad, ¿no? Pues todo este tipo de, al final, todo este tipo de temáticas, tratándolas desde, como digo, desde la metáfora y con esta filosofía, yo estoy convencido de que pueden hacer mucho bien a muchos niños, ¿no? Y la plataforma web nos va a permitir pues, llegar muy lejos. Entonces, el próximo año, en principio, va a ser eso, pero un poco como te decía antes, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a dejarnos llevar y yo voy a sembrar semillitas por ahí, pero ya veremos si esas semillitas son las que germinan o germinan otras que no tienen nada que ver con eso y pues seguiremos esas nuevas, ¿no? Bueno, llevamos al final, ¿no? de esta conversación de alto impacto. Y bueno, yo te voy a pedir que nos digas cómo quieres despedir 2021 para que, bueno, me imagino que con optimismo, ¿no? Porque con este gran proyectazo que tienes ahí entre manos, me imagino que así, pero cuéntanos. Pues por mi parte, yo voy a crear mi final y os invito a todos a que creéis el vuestro también para el año. Entonces, sí, bueno, pues en lo que a mí respecta, pues con mucha familia, ¿no? Con mucha familia, al menos la más cercana. Otra es más complicada, porque la otra la tenemos muy lejos, pero eso yo os diría que termino el año con eso, con mucha energía, ¿no? Producto de todo esto que estamos hablando y con muchas ganas de todo esto que llevas. Claro, en cuanto conectas, al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Que en cuanto conectas con toda esa parte de propósito que hablamos y las cosas van fluyendo de una manera, pues de una manera muy bonita, ¿no? Entonces es como bueno, yo no he hecho surf en la vida, pero sí tengo amigos que lo han hecho y cuando surfean una ola, ¿no? Cuando ven la ola y demás, esa sensación de estar ahí en la ola y dejarte llevar es increíble, ¿no? Pues por mi parte siento algo parecido a eso, ¿no? También desde el punto de vista de sentir que tienes mucho que aportar, que tienes energía de sobra para hacerlo y como que lo único que quieres es hacer más y más, ¿no? Estás en esas, pero bueno, ahí vamos. Pues muchísimas gracias, Pedro. Te agradecemos en el alma que hayas estado hoy aquí porque la verdad es que nos has iluminado un montón, ¿no? Y fíjate que va en consonancia además con el libro de Liderazgo en la Educación, que es realmente lo que pretendíamos. Qué pena no haberte conocido antes porque seguramente hubieras participado en él. Nada, y la verdad es que bueno, pero haremos otros, ¿no? Porque yo creo que al final, pues esto es muy grande, ¿no? Y podremos hacer otras cosas. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Carlos por ponernos, por ponerte en nuestro camino, la verdad. Y, a vosotras, chicas. Y a todos vosotros, pues mil gracias por seguirnos durante todo este año. Y el año que viene, pues nos volveremos a ver con las próximas conversaciones de alto impacto que prometemos que serán con personas pues muy valiosas, personas que lideran desde el servicio, que al final es lo importante y que están liderando lo nuevo. Así que nos vemos en 2022. Os deseamos a todos feliz Navidad y que tengáis una entrada de año pues también muy feliz y que consigáis vuestro propósito, que yo creo que al final es lo que nos empuja y que nos ayuda a llegar a esa pieza de puzzle que tenemos que completar para ser felices. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado todo este año y bueno, y por acompañarnos en este gran proyecto en el cual pues nos embarcamos Mónica y yo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias por mi parte también y nada, desearos mucha suerte con este fantástico proyecto y nada, un placer. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Gracias Carlos, a todos. un abrazo. Un abrazo. Besos. Chao, chao, chao. Chao. Besos. Chao.